El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Hoy es el día del Señor y gracias a Dios porque nos da vida y nos da la oportunidad también para poder hablar de su palabra, para poder tener comunión con Él, para poder disfrutar de todo lo que Él en su misericordia nos da. Esta mañana tenemos una porción de la palabra de Dios muy importante. Creo yo que es una reflexión para cada uno de nosotros, puesto que la palabra de Dios, ese es su propósito. Y vamos a ver ahí un tema muy hermoso, el cual dice, ¿qué es el hombre? El salmista en el Salmo 8 y el versículo 3 y 4 dice de la siguiente manera: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? No cabe duda que a esa pregunta también hay una gran respuesta, porque la pregunta es, ¿qué es el hombre? Y creo yo que la hermosa respuesta es que el hombre es la imagen de Dios. Es una gran pregunta, porque a pesar de las condiciones del hombre, Dios sigue amándole, le da la vida, le da provisiones, un sol hermoso, agua, alimento, y la tierra sigue produciendo para darnos a cada uno de nosotros lo necesario. Por eso decía que la pregunta tiene una respuesta hermosa, porque somos la imagen de Dios. En Génesis 1:27 también tenemos la respuesta cuando dice, y creó Dios al hombre, a su imagen y a su semejanza los creó. Pero, ¿cuál era su condición? A imagen de Dios lo creó. Y podríamos decir cómo es Dios. Pero Adán fue creado santo, puro, inocente, y una de las cosas más importantes, era feliz, no tenía problemas, su cuerpo jamás se enfermaba, era un cuerpo sano. Dios le había dado la bendición de la pureza. Si vemos el lugar donde Dios los puso, es un lugar hermoso, un lugar que podían disfrutar sus ojos, sus manos, sus pies. Era un jardín donde habían flores, podía respirar aire puro y podía tomar del agua de los manantiales. Era una tierra bendecida que le daba todo lo que él necesitaba. Dios había puesto frutas, verduras, era todo una bendición total. Hasta podíamos decir que los animales disfrutaban, porque cada uno de ellos comían lo mismo que comía el hombre en el huerto. No eran carnívoros, comían hierbas, disfrutaban de las frutas, de todo lo que había ahí. Pero pensemos por un momento, ¿cuál era la relación del hombre con Dios? Y podemos ver ahí que tenía una inmensa comunión, una total comunión con Dios. Y no solamente era un tiempo, era siempre. No es como hoy nosotros llamamos, vamos a tener una semana de oración para tener comunión con Dios, y después que pase esa semana, continuamos haciendo lo que a nosotros mejor nos parece. Dependemos de Él y acudimos a Él una semana únicamente. Pero Dios, en el tiempo en que creó al hombre, no era así. Dios platicaba con ellos a cada momento.
En otras palabras, ellos vivían con Dios. Dios era su amigo. Pensamos a veces cómo haría Adán para orar. Dios no sabía orar. Dios hablaba con él. ¿Y para qué le servía orar si estaba hablando con Dios a cada momento? Pero una de las cosas importantes que vemos en la palabra de Dios, en su amor infinito, es que Dios también pone reglas, también pone mandamientos. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Creo yo que una de las cosas más hermosas que Dios nos dio desde que Él creó al hombre es la libertad de elección. Podemos elegir lo que yo quiero. Puedo elegir amar a Dios o no amarlo. Puedo elegir servirle o no servirle. Todo lo está en mi elección. Pero también el resultado de todo está en lo que yo elijo. En Deuteronomio capítulo 30 y versículo 15, el Señor les dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Eso es lo que Dios ha puesto delante del hombre. Gracias al Señor. El mismo Señor Jesús, cuando Él habló, dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero eso es si alguien quiere venir, o sea, le deja a su propia elección. La caída del hombre fue lamentable y triste, y Génesis nos cuenta ahí en el capítulo 3, del 6 al 8, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual asimismo comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, y se escondieron entre los árboles. Es importante cómo el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos hace escondernos de Dios. La desobediencia a Dios es la ruina más grande que un hombre puede tener. Se gana el rechazo de Dios. Es desaprobado por Dios. Pierde su comunión. Pierde la bendición. Se hunde en sus propias decisiones, que siempre son contrarias a la voluntad de Dios. Y algo más que es muy importante en la vida del hombre, como es la paz. También Adán perdió la paz que tenía en su corazón, y empieza a caminar hacia la muerte, hacia el fin de su vida, donde empieza el deterioro de su cuerpo, de su alma, y es ahí donde principió la total descomposición moral, mental y espiritual del hombre. Se envejece, se enferma. Ahora ya no tiene aquella felicidad que tenía antes. Lo único que podemos ver es la misericordia de Dios, que es lo único que quedó para la vida del hombre. Y hay algo que Dios en su misericordia tenía: el plan de salvación para la descendencia de Adán.
y esa era la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y San Juan en el capítulo 3 y versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que crea en Él, para que no se pierda. Mi amado hermano, hoy también el hombre es libre de tomar sus propias decisiones. Delante de Dios está la vida, el bien y el mal, la muerte y la bendición. Tú puedes tomar hoy tus decisiones. Tú quieres obedecer a tu Señor, decídelo hoy. ¿Quieres servir a tu Señor? Decídelo. ¿Quieres amar a tu prójimo? Decídelo. Dios te deja a ti libertad de elección. Lo único es que lo que tú elijas, las consecuencias estarán presentes en tu vida. El Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No tenemos a dónde ir. El apóstol decía, ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y el Señor decía también algo maravilloso que es lo que llena nuestra vida, nuestro corazón. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es nuestra confianza, esta es nuestra felicidad, esta es nuestra elección. Sabemos que vamos para con Dios. Sabemos que si vivimos con Él, también moriremos en Él. Por eso Pablo decía, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él vivimos, ya sea que vivamos o que muramos, de Él somos. La felicidad y la provisión están en Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Gracias al Señor por Jesús, porque Él vino a recuperar lo perdido. Él dice, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarnos a nosotros y hoy tiene preparado para nosotros también esa Jerusalén celestial, ese jardín del Edén que se perdió, donde todo es felicidad. Dios los bendiga, hermanos, y que el Señor nos dé un día lleno de bendiciones en comunión de los seres que amamos. Dios los bendiga.